la verificación de los dichos de Donald Trump en el foro en vivo de CNN en New Hampshire. CNN organizó este miércoles por la noche en New Hampshire un foro en vivo con el precandidato republicano a la presidencia para las elecciones del 2024 y expresidente Donald Trump. A lo largo de la noche, Trump respondió a preguntas sobre una amplia gama de temas de parte de los republicanos de New Hampshire y de los votantes no declarados que planean participar en las primarias presidenciales republicanas del 2024. Trump hizo muchas afirmaciones falsas y sin fundamentos sobre las elecciones del 2020, la violencia del 6 de enero del 2021, la economía y su gestión de los registros tras dejar la Casa Blanca. Aquí hay una verificación de hechos sobre algunas de las otras afirmaciones de Trump durante el foro en vivo. Elecciones 2020. Pocos minutos después de comenzar el foro en vivo, Trump afirmó que las elecciones del 2020 estuvieron amañadas. Los hechos primero. Esta es una mentira habitual de Trump. Perdió las elecciones del 2020 ante Biden limpiamente, por 306 votos contra 232 en el colegio electoral. Biden obtuvo además más de 7 millones de votos más que Trump. La propia campaña de Trump y altos funcionarios de su administración no encontraron pruebas de su afirmación de fraude generalizado. Identificación de votantes. Hablando de las próximas elecciones presidenciales del 2024, Trump dijo: "Espero que tengamos elecciones muy honestas. Deberíamos tener identificación de votantes". Los hechos primero. Es engañoso en el mejor de los casos que Trump afirme que la identificación del votante no existe actualmente en las elecciones estadounidenses. Hay varias situaciones en las que sería legal votar sin mostrar un documento de identidad, específicamente en los 15 estados más la ciudad de Washington, que dependen de otras formas de verificación del votante. En el resto de los estados, los votantes están obligados a presentar algún tipo de identificación antes de depositar su voto. Es cierto que la mayoría de los demócratas se han opuesto a leyes más estrictas de identificación de los votantes en el pasado, pero con el argumento de que estas leyes podrían privar del derecho al voto a los votantes que no tuvieran acceso a la identificación necesaria, no con el fin de obtener votos ilegalmente. Los republicanos han esgrimido esta postura demócrata sobre las leyes de identificación de votantes para tachar a los demócratas de cómplices del fraude electoral, a pesar de que el fraude electoral es extremadamente inusual y de que incluso los estados que no exigen identificación disponen de otros métodos para evitar el fraude, como la comprobación de firmas. Impacto de agentes de inteligencia en las elecciones. Como parte de su argumento de que las elecciones del 2020 fueron amañadas, Trump afirmó que 51 agentes de inteligencia marcaron una diferencia de 16 puntos en el resultado de las elecciones. Trump parece haberse referido a una carta firmada por ex agentes de inteligencia semanas antes de las elecciones del 2020. La carta afirmaba que la publicación de correos electrónicos supuestamente pertenecientes al hijo del entonces candidato Joe Biden, Hunter, que había estado generando historias sensacionales en los medios de derecha, tenía todas las características clásicas de una operación de información rusa. No ha surgido ninguna prueba de la implicación rusa en la publicación de esos correos electrónicos, y los republicanos han argumentado que la carta ayudó a desacreditar historias negativas sobre la familia Biden justo antes de las elecciones, pero tampoco hay pruebas de que la carta influyera en el resultado de las elecciones. Seguridad durante la insurrección del 6 de enero. El expresidente Donald Trump trató de culpar a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por la violencia del 6 de enero del 2021, cuando los propios partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio estadounidense, alegando que ella estaba a cargo de la seguridad ese día. Los hechos primero. Esto es falso. La presidenta de la Cámara no está a cargo de la seguridad del Capitolio. Eso es responsabilidad de la Junta de Policía del Capitolio, que supervisa a la Policía del Capitolio de Estados Unidos y aprueba las solicitudes de asistencia de la Guardia Nacional. El ex secretario de Defensa interino de Trump, Chris Miller, también dijo a los legisladores que nunca recibió una orden formal de Trump de tener 10,000 soldados listos para ser enviados al Capitolio aquel 6 de enero. No hubo ninguna instrucción, no hubo ninguna orden del presidente, dijo Miller. El ex secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows,
envió un correo electrónico diciendo que la Guardia Nacional estaría presente para proteger a la gente pro-Trump en el periodo previo a la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos, según el informe publicado por la Comisión del 6 de enero. Precios de la gasolina e independencia energética. Trump afirmó que los precios de la gasolina son más altos en el gobierno de Biden que bajo su administración y que Biden acabó con la independencia energética de Estados Unidos. Los hechos primero. Las afirmaciones de Trump sobre los precios de la gasolina son engañosas. Trump afirmó este miércoles que consiguió que los precios de la gasolina bajaran a 1.87 dólares por galón o incluso más bajos, pero que aumentaron a 7.8 dólares o incluso 9 dólares por galón con Biden, mientras que el precio de un galón de gasolina regular cayó brevemente a 1.87 dólares y más abajo durante la pandemia del COVID-19 en el 2020. El promedio nacional para la gasolina regular en el último día de Trump en el cargo, el 20 de enero del 2021, fue mucho más alto que eso. Fue 2.39 dólares por galón, según datos proporcionados a CNN por la American Automobile Association. Este jueves, la media nacional del precio de la gasolina era de 3.53 dólares por galón, según los datos de la AAA. No de 6 dólares, 7 dólares u 8 dólares por galón. California, el estado con los precios más altos, como es habitual, tuvo una media de 4.8 dólares por galón de gasolina regular, según la AAA. La afirmación de Trump de que Biden acabó con la independencia energética estadounidense es falsa. Incluso si Trump hablaba específicamente de energía no renovable, la producción estadounidense de crudo en el 2022 fue la segunda más alta registrada, solo por detrás de la producción en el 2019, en la era Trump. Y la producción a principios del 2023 ha estado cerca de máximos históricos. La producción estadounidense de gas natural seco estableció un nuevo récord en el 2022. Lo mismo ocurrió con las exportaciones estadounidenses de crudo y productos petrolíferos. Biden también ha aprobado algunos proyectos significativos de combustibles fósiles, incluido el controvertido proyecto de perforación petrolera Willow, Alaska, y su administración superó a la de Trump en lo que respecta a la aprobación de permisos de perforación de petróleo y gas en los 2 primeros años de Biden en el cargo. Llamada telefónica al secretario de Estado de Georgia. Preguntado por la ahora famosa llamada telefónica que le hizo al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y a su personal sobre los resultados electorales, Trump afirmó que no les pedí que encontraran nada. Los hechos primero. Esta es una afirmación descaradamente falsa, ya que CNN y otras organizaciones obtuvieron grabaciones de la llamada en la que Trump sugiere repetidamente que los funcionarios electorales de Georgia deberían ser capaces de encontrar miles de votos y papeletas fraudulentas. En concreto, Trump dijo: solo quiero encontrar 11.780 votos, uno más de los que perdió. Trump también le dijo a Raffensperger, un funcionario del Partido Republicano: creemos que si se comprueban las firmas, una comprobación real de las firmas que se remontan en el condado de Fulton, se encontrará al menos un par de cientos de miles de firmas falsificadas de personas que han sido falsificadas. Vale la pena señalar que las afirmaciones de Trump sobre firmas falsificadas y votos perdidos o mal contados tampoco tenían fundamento. El estado certificó sus resultados electorales 3 veces bajo la dirección de Raffensperger y no encontró ningún fraude electoral masivo. La violencia del 6 de enero. Trump afirmó que un par de los alborotadores probablemente se descontrolaron el 6 de enero del 2021 en el Capitolio, comparando la insurrección como protesta de izquierda que se tornaron violentas en otras ciudades. Los hechos primero. Esta afirmación es falsa. Cientos de alborotadores han sido acusados de violencia contra la policía el 6 de enero, y el hecho de que Trump minimice la violencia y confunda la insurrección con las protestas por la justicia social no reconoce la gravedad del ataque al Capitolio. La revuelta del 6 de enero, protagonizada por los partidarios de Trump que invadieron el Capitolio, ha dado lugar a la mayor respuesta de las fuerzas del orden en la historia moderna, debido a la enorme violencia desplegada sobre el terreno, especialmente contra la policía ese día. El número de alborotadores del 6 de enero que han sido acusados de violencia contra la policía se cuenta por centenares,
Según el Departamento de Justicia, esta semana 346 personas se enfrentan a cargos federales por agredir, resistirse u obstaculizar a agentes u otros empleados. Esto incluye a más de 100 personas acusadas de utilizar un arma o causar lesiones graves a un agente. Unas 5 docenas se han declarado culpables de delitos graves por este tipo de delitos. Y el FBI sigue buscando información para identificar a más de 220 personas más que podrían haber cometido delitos violentos en el recinto del Capitolio. Incluso los jueces federales nombrados por Trump han rebatido las afirmaciones de que los alborotadores de izquierda en Portland, por ejemplo, actuaron de manera similar a la multitud pro-Trump del 6 de enero. El juez Trevor McFadden escribió al tratar el caso de un alborotador del 6 de enero en el 2021, aunque tanto los alborotadores de Portland como los del 6 de enero atacaron edificios federales, los acusados de Portland atacaron principalmente por la noche, lo que significa que se ensañaron contra un palacio de justicia en gran parte desocupado. En cambio, los alborotadores del 6 de enero atacaron el Capitolio a plena luz del día, y muchos entraron en él. Y otro juez federal de la ciudad de Washington, Carl Nichols, escribió: la conducta de los alborotadores de Portland, aunque obviamente grave, no tenía como objetivo un procedimiento prescrito por la Constitución y establecido para garantizar una transición pacífica del poder. Tampoco los alborotadores de Portland, a diferencia de los que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos en el 2021, lograron traspasar las defensas exteriores de los edificios. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.